Bienvenidos a Echando Cuento. Te invitamos a esta conversación entre amigos donde todas las opiniones son escuchadas. Hablemos de temas que nos interesan a todos: cultura, desarrollo, salud, innovación, turismo y algo más. Ve por tu café Y acompáñanos a echar cuento. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Echando Cuento. Hoy queremos hablar con ustedes de un tema muy pertinente de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo en este momento. El tema es la ansiedad. Ya cumplimos un año de estar en confinamiento, un año lleno de cambios, de situaciones difíciles que sin duda han impactado la salud mental de todos. Y por eso creo que para cada uno de nosotros es común escuchar entre nuestros amigos, familiares y conocidos algunas frases como por ejemplo: me siento agobiado, tengo insomnio, tengo gastritis, tengo dolores en el pecho o me falta el aire, entre muchas más. Y todas estas son manifestaciones de la ansiedad. Por eso hoy queremos hablar de este tema, aprender a entenderlo, cuáles son los síntomas que tiene la ansiedad, qué tipos de ansiedades existen en este trastorno y qué podemos hacer para aprender a manejarla. tenemos una invitada muy especial que resolverá nuestras dudas y que nos ayudará a entender cómo podemos manejar no solo la situación que vivimos actualmente de confinamiento, sino otro tipo de ansiedades que se presentan a lo largo de la vida. Ella es Ángela Álvarez Castelar, psicóloga egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar, especialista en psicología clínica de la Universidad San Buenaventura, con 4 años de experiencia en clínica psiquiátrica en manejo de patologías, con énfasis en trastornos de personalidad, intervención en abuso sexual y pacientes con drogodependencia. Bienvenida, Ángela, Echando Cuento. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí hoy. Realmente este es un tema que me apasiona porque pues todos en algunos momentos de nuestra vida hemos sentido ansiedad y puede ser una emoción que nos genera muchos interrogantes. Entonces el objetivo principal de este espacio, que les agradezco nuevamente, es para poder ir resolviendo esos interrogantes que cada uno de nosotros hemos tenido en algún momento. Angie, bienvenida a este episodio. Estamos muy felices de tenerte aquí. Hay muchísimas dudas alrededor de este tema, me incluyo, y es que hemos estado hablando muchísimo con con amigos, sobre la ansiedad, porque sabemos que muchas personas están experimentando algunos síntomas relacionados con ella, sin embargo no lo relacionan porque desconocen sobre los tipos de trastornos de ansiedad que existen. Y por eso quisimos abrir este espacio contigo para aclarar las dudas. Arrancando con el tema ya, quisiera que nos expliques a qué hace referencia la ansiedad y si tiene algo de positivo, si es natural o si hay un punto en el que se convierte en negativo. Desarróllanos un poco más este concepto. Bueno, sí, claro. La ansiedad es una emoción o una reacción humana natural que puede afectar tanto la mente como el cuerpo. Esta emoción tiene una importante función básica de supervivencia, es decir, evolutivamente la necesitamos porque es un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o alguna amenaza. Es decir, la ansiedad nos hace anticiparnos a una situación que puede ser problemática para nosotros. Por ejemplo, si tenemos algún examen, nos hace anticiparnos a si nos va a ir bien, si no nos va a ir bien. Si tenemos alguna propuesta con nuestro jefe, también anticipamos: ¿será que le va a gustar lo que voy a decir? ¿Será que va a opinar mal de esto? ¿Será que no le va a gustar nada de lo que yo digo y me va a echar? Entonces, esa ansiedad nos permite anticiparnos a ciertas situaciones de nuestra vida cotidiana. En parte nos ayuda porque al anticiparnos podemos planear un poco más algunas cosas que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Es decir, lo necesitamos. Se vuelve patológica cuando interfiere en algún área de nuestra vida, por ejemplo, en el área laboral, en la relación de pareja, en nuestras relaciones con nuestros amigos, cuando notamos que empezamos a anticiparnos en cualquier otra situación de nuestra vida de una forma muy consecutiva, esto se vuelve patológico y no nos permite desarrollarnos adecuadamente. Además, la ansiedad naturalmente nos hace evitar situaciones que puedan ser potencialmente peligrosas. Muchas veces podemos
anticipar situaciones que de por sí no son peligrosas, pero las podemos interpretar como tal y hace que terminemos evitando situaciones que realmente no nos van a hacer daño. Por ejemplo, el asistir a una reunión o alguna fiesta, por pensar que quizás algunas personas pueden hablar mal de nosotros, o el dejar de ir a un lugar por pensar que se van a burlar por la forma en cómo me visto. Entonces, ahí es cuando se vuelve patológico, cuando interfiere en nuestro desarrollo diario. Bueno, Angie, yo creo que has aclarado el punto más importante para iniciar y es reconocer que por naturaleza la ansiedad no es negativa. Cuando ya se vuelve algo patológico es que comenzamos y deberíamos preocuparnos y pedir ayuda o buscar una solución. Entonces, en la investigación, Lau y yo veíamos muchos conceptos, definiciones y también encontrábamos que pueden existir distintos niveles de ansiedad, es decir, hay unos niveles que son muy bajos, que son los que experimentamos a diario, que están normal, y hay unos niveles que pues ya se van volviendo como cuando ya podemos decir que es un problema, y que también existe algún tipo de tipología o clasificación. Ahí donde vemos algunos trastornos de ansiedad, como podría ser el TOC según la investigación, pero queremos escucharte a ti para que nos guíes en términos generales sobre esta clasificación o los tipos. Bueno, hay muchas formas de dividir la ansiedad, hay muchas tipologías, ¿no? Pero una de las más utilizadas es la que divide, por ejemplo, la ansiedad como estado emocional y como rasgo. Es decir, como estado emocional puede convertirse en algo completamente normal, una ansiedad que sentimos al terminar o antes de terminar un examen, o una ansiedad que podemos sentir cuando le vamos a decir algo importante a nuestra pareja. Ese tipo de ansiedad como estado es algo natural que puede tener ciertas reacciones tanto fisiológicas como cognitivas, es decir, las fisiológicas que podemos tener son como aceleración del ritmo cardíaco, que nos suden un poquito las manos, ¿vale? Entonces, ese tipo de ansiedad como estado puede ser algo natural en todos. Y la ansiedad como rasgo hace parte de la personalidad, es decir, de la forma de ser que nosotros hemos estructurado para lidiar con algunas situaciones de nuestra vida cotidiana. Hay personas que son de tendencia, por ejemplo, evitativa en un rasgo de personalidad y suelen ser personas que, como el mismo nombre lo indica, evitan constantemente situaciones sociales. Hay otras personas que tienen más rasgos obsesivos, que son estas personas que dicen, es que yo soy obsesiva porque, claro, me gusta el orden, me siento cómoda con el orden. Entonces, ahí sí es un aspecto de personalidad porque se vuelve egosintónico, es decir, yo estoy en sintonía de lo que hago y me siento bien siendo, por ejemplo, evitativo o me siento bien siendo obsesiva. Pero dentro de la ansiedad como estado ya hay una parte patológica que es donde están los trastornos de ansiedad que podemos tener. Entonces era lo que tú, por ejemplo, comentabas de que el trastorno obsesivo compulsivo era codificado como uno de los tipos de trastorno de ansiedad. Pues sí es así, así como el trastorno obsesivo compulsivo, hay otros, por ejemplo, uno de los más comunes o uno de los que uno más se encuentra en la práctica clínica es el trastorno de ansiedad generalizada, que básicamente es un tipo de temor, como lo dice el nombre, generalizado a situaciones cotidianas. Por ejemplo, las personas con ansiedad generalizada no salen prácticamente de la casa porque hay 500 temores a su alrededor sobre cualquier situación. Si salgo me van a atracar, si camino me puedo caer, si me duele el pecho o sea, me acelera el corazón me puede dar un infarto, si tomo por tal camino puedo llegar tarde. Entonces siempre estoy anticipando constantemente muchos factores y eso se vuelve generalizado, ¿ya? Con respecto al trastorno de pánico, que también es otro que observamos mucho en la parte clínica, es el trastorno de pánico incluye este sentimiento repentino de terror, aun cuando ni siquiera evidenciamos un peligro real. Y esto incluye muchísimo más síntomas fisiológicos, por ejemplo, latidos rápidos del corazón, sentimos un dolor en el pecho o estómago, sentimos dificultad para respirar, también podemos sentir debilidad o mareo, sudor, escalofríos, en fin, creemos en pocas palabras que vamos a tener un ataque al corazón
y ese ataque al corazón es algo que miércoles tengo que hacer algo para detenerlo, pero entre más yo me angustio, más se me van a ir incrementando los síntomas físicos. Entonces, pues ese también lo observamos mucho en la práctica. El tercero es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo se compone de dos factores. No es lo que la gente piensa de que, ay, me gusta tener mis zapatos ordenados, me gusta tener mis camisas por colores. No es eso. Eso hace parte de la personalidad que les decía anteriormente. Esto como trastorno de ansiedad hace parte de algo muy egodistónico, es decir, que la persona no quiere tener estas obsesiones. Entonces, si yo puedo tener obsesiones, es decir, pensamientos, ideas, imágenes en mi cabeza que llegan de repente, que no me gusta, que pueden angustiarme y que para yo deshacerme de esas imágenes necesito hacer una compulsión, es decir, necesito hacer algo para que esas imágenes se vayan. Por ejemplo, si me viene la imagen de la contaminación o de que me va a pasar algo malo, entonces yo necesito hacer algo para contrarrestar eso que yo estoy pensando en el momento. Entonces, se me viene la imagen de la contaminación y necesito lavarme las manos con antibacterial constantemente. Entonces, esto se vuelve un ritual, esto se vuelve algo que necesito hacer, porque si no me lavo las manos, la ansiedad, la angustia que siento es tan grande que me impide seguir con mis actividades diarias. ¿Ya? Otra de los tipos de trastorno de ansiedad más comunes son las fobias, que son aversiones o miedos intensos a situaciones u objetos específicos. Este temor puede ser, por ejemplo, hacia un animal, puede ser hacia una situación, puede ser, por ejemplo, hacia un objeto. En términos generales, es ese temor generalizado hacia esa situación específica y particular que me puede desencadenar los síntomas de ansiedad, tanto fisiológicos como cognitivos. Por ejemplo, puedo tener una fobia que se llama sangre, inyección, daño, que es específicamente hacia que me saquen sangre o hacia que me vacunen o hacia que en general los procedimientos médicos me vayan a hacer algún daño, ¿ya? También puedo tenerle temor, esta fobia a un perro, y esto me imposibilita estar en contacto con esto. Y bueno, finalmente, dentro de los trastornos de ansiedad más comunes que se presentan, está el trastorno de estrés postraumático, que pues ya en la codificación del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, no se codifica dentro de los trastornos de ansiedad, pero igual creo que tiene muchas características de de estos trastornos de ansiedad. Esto tiene un evento vital que ha sufrido una persona que es traumático, por ejemplo, una catástrofe natural, un accidente grave, un abuso físico o sexual, y esto termina causando recuerdos involuntarios, perturbadores del evento, puede generar dificultad para dormir o pesadillas, sentimientos de soledad, arrebatos de ira, puede generar sentimientos de minusvalía, también de culpa. En general es un diagnóstico, es un trastorno que puede hacer que la persona se sienta constantemente preocupada, culpable o triste y que altera mucho la calidad de vida. Wow, Angie, la verdad que tremenda clase. Creo que hiciste en poco tiempo un muy buen resumen. Son muchos, realmente intenté tomar como los que más veíamos en la parte clínica, pero sí son bastantes. Angie, qué interesante cómo se reflejan estas emociones a través de nuestro cuerpo. Por eso siempre nos dicen que es importante escucharlo, porque algo nos está diciendo cuando llevo una semana sin dormir y estoy agobiada con el insomnio o cuando tengo alguno de los síntomas que ya nos describiste. Todo esto que tú nos estás contando está muy alineado con la información que encontramos de la Asociación Estadounidense de Psicología, que nos dice que al menos el 30% de los adultos en algún momento de la vida van a sufrir algún trastorno de ansiedad. Por eso quisiera que tú nos aclares si es que nosotros nacemos con esta condición o si es algo que se detona a partir de una situación puntual. Y en adición a la pregunta anterior, me llamó mucho la atención lo que contaste acerca de los perros, que a partir de episodios postraumáticos de pronto le tengo miedo a un perro. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en mi caso personal yo tuve una situación cuando estuve
pequeña, donde vi como un perro atacaba a otro niño de una manera muy agresiva y duré con ansiedad por al menos 7 años. No podía ver perros pequeños, grandes, de ningún tipo de raza sin sentir pánico. Ya ahora creo que ya lo he superado. Ya puedo decir que estoy con perros de razas mini, como por ejemplo el que yo tengo, y no me preocupo. Sin embargo, yo veo un perro grande y siento ansiedad. En ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la terapia para afrontar este tipo de situaciones? Ok, bueno, respondiendo primero la segunda que me hiciste de los perros, pues sí, en cualquier tipo de fobia se puede hacer algo que se llama desensibilización sistemática o inundación, que son estrategias conductuales que utilizamos para que la persona pueda adecuarse a la situación que le pueda generar angustia o ansiedad. Normalmente, en las desensibilizaciones sistemáticas hacemos que la persona se enfrente, pero poco a poco, al estímulo que le genera angustia, lo que le genera ansiedad. Entonces, por ejemplo, si tú le tienes el temor a un perro, vas haciendo una aproximación controlada y sistemática en un espacio controlado. Por ejemplo, tú estás con el terapeuta y el terapeuta te va mostrando primero imágenes de perros, y tú convives con la imagen del perro. Luego te va subiendo la intensidad, por decirlo de alguna manera, de ese enfrentamiento al estímulo aversivo y te pone, por ejemplo, un peluche de perro. Entonces, bueno, tú tienes que convivir con el peluche de perro y con el sonido de fondo, digamos, unos perros ladrando. Finalmente, como te digo, en un ambiente controlado, se hace ya como tal el enfrentamiento a este estímulo que te va a generar angustia o que te va a generar ansiedad de alguna forma. Como te decía, desde un ambiente controlado, se tiene al perro, tú convives con el perro y te das cuenta, en pocas palabras, aprendes a convivir con ese estímulo y te das cuenta que no te genera mucho malestar, ¿vale? Lo que pasa con las fobias es que tú evitas, cada vez que ves el estímulo, evitas. Por ejemplo, tú sabes que hay un perro, que va a haber un perro en una fiesta, entonces tú evitas ir. O tú sabes que va a un lugar donde muy probablemente, a un parque donde muy probablemente van a haber muchos perros, entonces tú no pasas por el parque, sino que te das la vuelta de la manzana. Entonces, cada vez que tú evitas, estás aprendiendo, estás condicionándote a que te vas a pasar algo malo si tú enfrentas la situación. Y cada vez que evitas, tú evitas la ansiedad, en pocas palabras. Entonces, qué mejor situación que evitar la ansiedad, y así es como se crean las fobias. Yo evito ese malestar, entonces me concentro en la tranquilidad que me genera evitar esta situación y lo aprendo de esa manera. Pero sí, hay muchas personas que se desensibilizan por sí mismos a través de pronto se compran un perro y aprenden a convivir con este perro y se dan cuenta que el estímulo que les puede generar temor no es realmente el estímulo que pensaban agresivo o perturbador o que ponía en riesgo su seguridad. Con respecto a la primera pregunta que me estabas haciendo, pues realmente hay muchas condiciones de ansiedad, hay muchos autores que describen la ansiedad como algo que se aprende. ¿Sí? Es, por ejemplo, lo que te explicaba de la fobia. Tú te enfrentas a un estímulo que para ti es aversivo y lo vas condicionando, te vas condicionando a que sea un estímulo aversivo. Si tú, por ejemplo, sufriste algún tipo de rechazo social, vas adaptándote a ese rechazo social y puede desarrollarse la ansiedad social. Puede que, pero también hay otros factores que se incluyen dentro de la consecución de un trastorno de ansiedad, por ejemplo, los factores genéticos. Si nosotros tenemos predisposición genética a cualquier trastorno de ansiedad, hay una predisposición biológica a tener este diagnóstico. Además de la predisposición biológica, hay otras enfermedades que también pueden exacerbarla o provocarla. Por ejemplo, hay enfermedades endocrinológicas como el hipertiroidismo que puede generarlo. Hay otro que se llama hipercortisolismo, que es la elevación del cortisol en sangre por el uso de corticoides, que también puede generar ansiedad. La hipertensión, ansiedad también puede generarla.
Los problemas cardíacos como arritmias e insuficiencia cardíaca también puede predisponerte a la ansiedad. Las enfermedades pulmonares como el asma o el EPOC también te pueden predisponer a la ansiedad. Y sobre todo, y algo que las personas a veces ignoran con frecuencia, es la intoxicación por sustancias psicoactivas y también la abstinencia por algunas sustancias. Por ejemplo, el abuso de cafeína, el abuso de alcohol, el abuso de otras bebidas estimulantes, también te puede predisponer en gran medida a sufrir un trastorno de ansiedad. Pero muchas veces es el conjunto de todos estos factores de riesgo lo que termina generando los trastornos de ansiedad. Aprendizaje, función biológica o predisposición biológica y finalmente los estilos de vida también. Y es que tú hacías referencia ahorita, Angie, al origen de las cosas. O sea, se pueden hacer con una predisposición o algo de tu entorno o de tu estilo de vida puede detonar estos episodios de ansiedad o la ansiedad generalizada o según sea el caso. Y muchas veces para las personas es difícil pedir ayuda, es difícil admitir que tienen un problema porque les da pena, sienten temor, sienten vergüenza. Entonces, primero es cuál es tu mensaje para esas personas que sienten temor o vergüenza. Y segundo, cuál sería esa guía aquí súper express, rapidísima, para saber cuándo pedir ayuda, porque sabemos que hay un nivel de ansiedad que es normal, que es el que enfrentamos a diario ante las situaciones cotidianas, pero cuando tú dices, mira, si cumples estos puntos, pide ayuda de una persona especializada. Bueno, realmente el identificar cuándo pedimos ayuda depende mucho de cada persona, de qué tanto normalicemos ciertas situaciones que a veces no son normales, porque muchas veces pasamos por alto. A mí me han consultado pacientes que ya han tenido 3 episodios de pánico. Y entonces 3 episodios de pánico son 3 episodios donde siente que le va a dar un infarto. Y al tercer episodio de pánico es que decide consultar. Entonces, muchas veces nosotros lo intentamos normalizar, intentamos hacer ver como que la situación no es del todo negativa como me la estoy planteando. Quizás, bueno, esto puede ser algo de un solo día, esto se me va a pasar, esto no va a tener ninguna consecuencia física, esto no va a tener ningún problema más adelante, muy seguramente fue el estrés del día, yo voy a poder manejar esto. Entonces, a veces sobredimensionamos nuestras propias capacidades y creemos que nosotros podemos afrontar un tipo de trastorno mental como tal. Entonces, eso sí es lo más importante, el poder autoevaluarnos y reconocer cuándo nosotros somos capaces de lidiar con algo y cuándo no somos capaces de lidiarlo. No está mal reconocer que nosotros a veces tenemos momentos difíciles, no está mal reconocer que a veces somos vulnerables a ciertas situaciones. Por ejemplo, el contexto psicosocial que estamos viviendo en este momento en Colombia es algo que a todos nos puede generar angustia, nos puede generar ansiedad, pero nosotros también debemos autoevaluarnos y decidir si realmente podemos lidiar con esto o si definitivamente nos está sobrepasando. Algunas formas ya específicas o tips que de pronto ustedes pueden hacer para hacer este tipo de autoevaluaciones, preguntarse cuánto tiempo al día dedico a pensar todas estas cosas que me angustian. Si el tiempo es superior, digamos, a 2 horas, pues ya sé que hay alguna situación que posiblemente se me esté imposibilitando cumplir en este momento. Segundo, cuando yo siento que no puedo conciliar bien el sueño, que me demoro mucho tiempo para conciliar el sueño, o que me despierto muchas veces en la noche cuando estoy dormido, o cuando en la mañana me siento cansado y me quiero quedar acostado en la cama porque siento que no descansé adecuadamente, cuando estoy comiendo en exceso o muchas veces al día, cuando en términos generales siento que al contrario, que no me da hambre en todo el día, cuando tengo cambios, si soy mujer en mi periodo menstrual o cuando tengo cambios, cuando tengo muchas ganas de orinar frecuentemente o cuando tengo en general algún cambio fisiológico. Por eso digo que hay que autoevaluarnos, porque siempre tenemos que estar pendientes a nuestro indicador más importante que es nuestro cuerpo. Siempre nuestra mente y nuestro cuerpo van a estar conectados. Entonces, cada cosa que nosotros sintamos cognitivamente se va a manifestar fisiológicamente y por eso a veces tenemos una reunión y es cuando nos da dolor de cabeza
o tenemos algo importante que entregar y entonces nos da dolor de estómago. Entonces nuestro cuerpo siempre va a estar hablando. La cosa es aprender a escucharlo y aprender a entender eso. Y sobre todo, hablando un poco sobre pedir ayuda, hay que desmitificar muchísimo la labor del psicólogo. El psicólogo, sobre todo el psicólogo clínico, no está solamente para mirar los trastornos de ansiedad como tal, que pues, bueno, ya los explicamos bien, sino si yo siento que en algún momento tengo dificultades, no me siento cómodo conmigo mismo, no me siento cómodo tomando mis decisiones, siento que no soy del todo feliz o siento que no estoy del todo cómodo con mi vida, pues es un momento de consultar. No significa que uno tenga un trastorno mental como tal, sino que a veces todos podemos tener situaciones, todos podemos tener momentos en los que necesitamos el apoyo psicoterapéutico, una orientación, una forma de ver las cosas diferentes, desde otra perspectiva. Y eso es en parte lo que brinda el apoyo psicológico. Angie, yo estaba también pues en la investigación, estaba leyendo que los síntomas entonces son solamente pues la punta del iceberg y que generalmente nos concentramos en esos síntomas porque desconocemos entonces la asociación que tiene con el fondo real, que es la ansiedad. Entonces me duele la cabeza, me tomo una pastilla para que se me pase. Ay, me duele la espalda, entonces me voy concentrando en los síntomas, voy evadiendo la esencia y no me voy al por qué. Entonces, digamos que ese sería el punto importante y me imagino que ese será el foco de la terapia o del trabajo que tú haces como psicóloga, ir específicamente en el porqué de la situación, que es lo que se iría a atacar. Sí, claro. Los psicólogos clínicos tenemos algo que hacemos y es un proceso de evaluación completo, donde no solamente miramos la parte de los síntomas presentados, sino también los rasgos de la personalidad y otras causas que también pueden generar afectaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, una persona que crezca en una familia autoritaria, que constantemente lo desvaloricen o sienta que de alguna forma lo minimizan mucho sus opiniones en el contexto familiar, muy probablemente pueda ser una persona que, combinado con otros factores, pueda desarrollar rasgos de la personalidad evitativos, que suele evitar hablar en público, que sea introvertido, que constantemente sienta que sus ideas no aportan. Entonces, nosotros podemos hacer una visión global de la persona, no solamente desde el punto de vista de lo que él me está diciendo en la primera consulta, sino de lo que nosotros encontremos en la evaluación constante que hacemos cuando hacemos un proceso de evaluación completo. Esta evaluación que realizamos es lo que nos va a dar el punto de partida de qué es lo que específicamente tenemos que trabajar en cada paciente. Por eso es que es muy importante. Yo sé que hay muchos artículos y muchas cosas que pueden ayudarnos en parte, pero lo ideal es que si uno siente que hay cosas que le afectan más de lo normal, buscar ayuda es lo ideal, porque es que un artículo quizás pues pueda entender algunas cosas, pero no me va a hacer un proceso de evaluación, no va a saber cuáles son mis necesidades individuales y de pronto no me va a orientar adecuadamente hacia lo que yo requiero en el momento. Y el mensaje siempre es pedir ayuda, ir donde un especialista, que pues son los psicólogos, que son quienes realmente saben de lo que están hablando. Reconocer que se nos sale de las manos en algunos casos las situaciones y que no tiene nada de malo, porque a veces vemos eso como, ay, no, voy a ir al psicólogo, entonces miércoles ya debo estar mal, ya debo estar fatal. A mí me alegra tanto que ya se esté normalizando ir al psicólogo, tener terapia, o sea, como que ya es algo, en las nuevas generaciones sobre todo, incluso que no es la mía, sino las generaciones que vienen, que yo soy muy joven aún, pero entre los más chiquitos también es muy, muy común, entonces lo dicen con mucha naturalidad, les parece lo más de común, eso es como algo más, entonces es buenísimo, porque ya se están quitando todos ese velo, ese tabú alrededor del tema. Las personas que digamos que son ansiosas, tienen esa ansiedad generalizada, lo más común
es que tengan unos comportamientos un tanto infantiles. Ojo, aquí quiero hacer la salvedad que no sé si eso esté correcto, eso hace parte de la investigación, pero Ángela nos va a decir si es correcto o no. Entonces, que era un comportamiento infantil de alguna manera porque dice, ok, si evado todo lo que me está pasando hoy, todo se va a solucionar, pero resulta que cuando cambias de pareja, de trabajo, de ciudad, de lo que sea, pues el problema persiste. Entonces siempre estás en una constante búsqueda de perfección que no va a llegar, porque nada es perfecto y todo lleva su grado de incertidumbre. Exacto, eso final que dijiste del grado de incertidumbre es algo muy importante, pero no creo que se considere algo como inmaduro, porque realmente la tipificación que nosotros tenemos para las personalidades inmaduras, de hecho son otros tipos de trastornos de personalidad, pero no, realmente no es que sean inmaduros, sino que tienen esta tendencia excesiva a tener el control sobre la mayoría de situaciones. Entonces, cuando las cosas se van del control de estas personas que tienen ansiedad, en generalizado cualquier otro tipo de trastorno de ansiedad, entonces empieza a sentir el malestar. Normalmente, estas personas tienen ese temor terrible a la incertidumbre, o sea, al no saber cosas. Entonces, esa es la esencia básica de la vida, si nos ponemos reflexivos. Es muy necesario no saber qué va a pasar, porque nosotros no podemos saber qué va a pasar. Entonces, en esta búsqueda constante que ellos tienen de buscar tener el control, al anticipar, yo anticipo que mi pareja va a salir y se va a estrellar, entonces si llega a pasar la situación, ya yo estoy más tranquila porque yo pude anticiparlo. ¿Sí es? Entonces es una forma muy desorganizada y un poquito bizarra el ejemplo de tener el control de una situación. Y al tenerlo yo me siento más tranquilo. Angie, quisiera rescatar algo que tú dijiste hace unos minutos y es el papel que tienen los padres y la familia en general en el desarrollo de posibles trastornos en la vida de jóvenes y adultos. Es súper importante tener en cuenta que si unos padres juzgan sistemáticamente a sus hijos, si no los permiten opinar, si consideran que sus opiniones son inválidas, entre otras cosas, esto puede generar algún tipo de inseguridad que previamente se puede convertir en un trastorno también de ansiedad. Este tema me parece muy interesante porque ya lo habíamos tocado en el episodio de Amor Propio y es una reflexión que invito a hacer a todos los padres que nos escuchan, a los futuros padres o a los que planean algún día hacerlo, y es que tengan muy en cuenta el efecto que ellos van a tener, positivo o negativo, en la vida de sus hijos. Y ya retomando el tema de la ansiedad, en las lecturas que estuvimos haciendo, vimos la relación y la diferencia que existe entre el miedo y la ansiedad. Muchas veces lo relacionamos, sin embargo, tú nos dijiste, por ejemplo, que el miedo es una emoción que nos sirve para las situaciones que estamos pasando en la realidad. Es un mensaje de alerta que nos ayuda a protegernos. Sin embargo, la ansiedad, por otro lado, que es lo que estuvimos investigando, nos dicen que está relacionada con situaciones hipotéticas, irreales que creo yo en mi mente. Quisiera que nos cuentes qué tan cierto es esto, la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Inclusive, hablando con amigos, familiares, personas, vimos el común denominador, y es que muchas veces idealizamos un lugar para huir de las emociones que estamos teniendo ahora, de la ansiedad que nos esté generando, ya sea la ciudad en la que vivo, el trabajo que tengo, las amistades que tengo, y creo que me voy a ir a un lugar feliz donde ya no va a existir la ansiedad. Entonces, cuéntanos un poco más sobre este tema, sobre qué tan irreales son esos pensamientos relacionados con la ansiedad. Es algo más como de que el miedo es una emoción muy básica, muy primaria, que nosotros todos experimentamos ante cualquier situación que pueda generarnos un malestar. Pero entonces, pues si yo veo a una persona que trae un cuchillo, o si yo veo en general una cucaracha, que digamos es algo que todos de cierta forma tenemos cierta aversión, entonces yo veo la cucaracha, yo salgo corriendo. Es como una respuesta natural, inmediata, yo ni siquiera la proceso. Yo simplemente la veo y salgo corriendo. Es algo totalmente involuntario, totalmente automatizado, que yo hago porque evolutivamente yo considero que los insectos me van a hacer daño. Es algo muy, muy
evolutivo, muy de nuestra especie. Entonces yo salgo corriendo porque es un bicho, un animal que se arrastra y que me va a hacer daño, entonces salgo corriendo. Pero en la ansiedad, yo ni siquiera veo la cucaracha. Yo voy caminando y creo que puede haber una cucaracha. Y al yo creer que puede haber una cucaracha en un callejón, entonces yo ni siquiera me adentro a ir, sino que me doy la vuelta o camino por otro lado o me quedo en mi casa con tal de no ver la cucaracha. Entonces, la ansiedad nos hace anticiparnos a las situaciones y el miedo, por el contrario, nos hace afrontar la realidad que vivimos en el día a día. Son cosas que en muchas ocasiones no son controlables. Entonces se relaciona mucho con lo que preguntaba Emi ahorita con respecto a, la, a lo de la... A lo de la... Certidumbre. A lo de la incertidumbre, exacto. Porque cuando yo puedo tener el control de la situación a través de la anticipación, entonces yo me siento más tranquilo, me siento más en control. Y eso es lo que le gusta a la gente ansiosa, sentirse felizmente controladora. O sea, esa es la esencia básica de la persona ansiosa, sentirse controladora, sentirse en control. Bueno, Angie, no, sí, cada vez que respondes algo yo digo que excelente, porque Lau y yo podemos quedarnos horas aquí escuchándote porque el tema nos encanta, todo lo que esté relacionado con la psicología. Continuando con las preguntas, que estas son preguntas algunas de nosotras y otras de personas que nos las hacen cuando hacemos pues la consulta para armar los episodios, había una particular y era cómo controlar esos episodios de ansiedad que todavía no requieren a un especialista. Es decir, un episodio de ansiedad que tuve en un momento del día y que me está poniendo un poco mal y yo digo, ¿qué puedo hacer en ese momento para lidiar con eso? Hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un episodio de ansiedad. Tres aspectos fundamentales. Primero, la parte cognitiva, es decir, qué pasa por mi mente en ese momento. Entonces se hace muy importante gestionar los pensamientos. Porque es que, recuerda, si la ansiedad me hace anticiparme constantemente a lo que va a pasar, yo tengo que aprender a detener esos pensamientos que tengo y aprender a racionalizarlos, porque es que muchas veces son ideas completamente irracionales, por ejemplo, y sin fundamento. Por ejemplo, claro, es que si yo paso por ahí se van a burlar de mí, pero ¿cómo sabes que se van a burlar? Tú lees la mente, ves el futuro, no, entonces estás haciendo una inferencia arbitraria, es decir, estás anticipándote a algo sin ni siquiera tener la suficiente evidencia para decir que eso es realmente lo que tiene que pasar. Entonces, lo primero es identificar y racionalizar o llevar algo racional lo que nosotros estamos pensando en el momento. ¿Será que esto es 100% cierto? Si para mí es muy difícil identificar si esto no es real o es real, porque todos podemos equivocarnos cuando pensamos, entonces le pido a alguien que me dé su opinión sobre lo que estoy viviendo. Ven acá, estoy pensando esto, ¿tú qué piensas de esto? O escribirlo también me puede ayudar mucho a poder analizarlo con calma. Pero lo que hacemos normalmente cuando tenemos ansiedad es que ni siquiera prestamos atención a lo que pensamos, sino que nos vamos de una a quitarme este malestar y entonces me quito este malestar comiendo muchito. Entonces estoy desviando la atención hacia lo realmente importante, que es que si yo estoy sintiendo una emoción, que en este caso es la ansiedad, esa emoción me está queriendo decir algo, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, como a nivel conductual. Entonces, como a nivel conductual voy a querer evitar, tengo que intentar hacer lo posible por no evitar, sino al contrario, quedarme y afrontar la situación primero a nivel cognitivo, es decir, qué está pasando por mi mente ahora mismo, qué es lo que me preocupa, qué cosas creo yo con respecto a esto que me está preocupando. ¿Será que este pensamiento es 100% real? Si no es 100% real, ¿de qué forma puedo cambiar este pensamiento? ¿Qué otras cosas puedo pensar respecto a esta situación? Es decir, identifico cuáles pueden ser las posibles situaciones o los posibles pensamientos alternos a este pensamiento original que estoy teniendo. Finalmente, después de que haga ese proceso de racionalizar ese pensamiento, paso a la segunda parte, que es lo emocional. Es decir, recuerdo para qué me sirve la ansiedad. La ansiedad me sirve para evitar, para escapar potencial peligro. Esta situación realmente amerita que yo me sienta preocupado o no, que yo anticipe o no. Si de pronto mi jefe está teniendo una reunión con sus jefes y yo estoy anticipando que es que me van a echar, ¿será que realmente yo debería o yo tengo necesidad de experimentar esta preocupación o no? Entonces, si la respuesta es que sí,
yo aprendo a lidiar con esa emoción. Es decir, si de pronto se me acelera el corazón, si de pronto me sudan las manos y otras cosas que pueden desencadenar la emoción fisiológicamente hablando, entonces aprendo a convivir con eso. Nadie se muere nunca ni de ansiedad, ni de tristeza, ni de rabia, ni de nada de eso. Se mueren es por lo que hacen con esa emoción, si es que se mueren en algún momento. Entonces, en ese momento yo no me va a pasar nada, simplemente tengo que lidiarlo y si me siento que el corazón me explota, es normal, porque es que es normal que yo me sienta angustiado por lo que están hablando mis jefes, ¿vale? Entonces, no me va a matar eso que siento físicamente, no me va a matar esa emoción en particular. Entonces, comer, y ahí viene el tercer punto, comer o evitar o salir a pasear o lo demás, no me va a quitar tampoco esa emoción y tampoco me va a evadir, me va a hacer evadir esta situación. Tengo que enfrentarla. ¿Cómo la enfrento? Si tengo que esperar, tengo que esperar. No tengo otra alternativa. Entonces, es quedarme, sentarme, tomarme un té, tomar agua, caminar, intentar concentrarme en mis responsabilidades, intentar hablar con alguien. Si tengo que caminar un rato, camino un rato. Si tengo que distraerme haciendo otra cosa, pues hago un momento de distracción. Es decir, no tengo por qué estar enfocado todo el tiempo en eso. Si de pronto quiero recordar que hablé con una amiga, pues recuerdo lo que hablé con esa amiga. Si de pronto puedo llamar a alguien, pues llamo a alguien. ¿Sí es? Pero es el seguir o intentar conductualmente no salir corriendo de buenas a primeras a la situación, sino enfrentarla, pero de una manera adecuada, de una manera ajustada, que no me haga ni siquiera aumentar de peso en el caso de la comida o que no me genere otras dificultades en ningún área de mi vida, sino que me permita afrontar la situación de una manera adecuada. Entonces, esos serían los 3 puntos. A nivel cognitivo, gestionar los pensamientos. A nivel emocional, enfrentar la emoción. Y a nivel conductual, sería afrontar esa situación de una manera que yo pueda sobrellevar a través de la distracción, a través de hablar con los demás o a través de lo que me haga sentir más tranquilo. Exacto, una distracción sana. Y que no sea larga o prolongada. O sea, que no me desvíe tanto porque igual tengo que afrontar lo que está sucediendo. Exacto. Angie, ya para finalizar, hemos vivido, y ya lo habíamos dicho, un año difícil con confinamiento. A eso se le suman las muertes de familiares y amigos, separaciones matrimoniales, problemas familiares a causa de la convivencia y el encierro. Quisiera que nos deje algunos consejos para poder lidiar con esta situación que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, y que parece ser que va a perdurar todo este 2021 y probablemente algunos meses del 2022. Yo sé que esto es una situación que es bastante complejo cuando uno dice es que tienes que aprender a ser resiliente, es que tienes que aprender a, o sea, yo sé que angustia mucho el que tengamos que adaptarnos, pero desafortunadamente es nuestra realidad, ¿no? Y pues sí, todos hemos tenido pérdidas en nuestra familia, todos hemos tenido situaciones adversas económicamente, familiar, en lo social, en lo laboral incluso. Entonces siempre cualquier tipo de situación que nos pase va a tener un impacto en muchas áreas de nuestra vida. Y esas áreas de nuestra vida, de todas esas áreas de nuestra vida, el área personal es lo más importante. Entonces, uno de los principales factores protectores, es decir, factores que no me van al contrario de llevarme a lo malo, a lo negativo, me van a llevar a sentirme tranquilo, a lo bueno, a lo chévere, a lo que yo puedo lidiar, es el apoyo social. Entonces, es una estrategia de afrontamiento necesaria al 100%, sobre todo en este momento de nuestra vida, el poder hacer regulación emocional a través del otro. Es decir, que si yo me siento angustiado, que si yo me siento triste, que si yo me siento enojado, frustrado, eh, no sé, desesperanzado, porque son muchas de las emociones que podemos sentir en estos días, que todos en algún momento hemos sentido, sobre todo con todo lo que está pasando actualmente en nuestro país y con todo lo que ha pasado en la pandemia, pues son emociones que van a estar con nosotros, que no podemos negar, que no podemos minimizar, que no podemos hacer como que nada pasa. Entonces, lo ideal de la regulación emocional es poder decir, esta es mi emoción, esto es lo que yo siento, no está mal sentirlo, está bien sentirlo y lo voy a expresar a través del otro. Es decir, el solo yo contarle a la otra persona, mira, me siento frustrado porque a mí me parece que esto debería ser así, así, así.
Entonces, el solo hecho de poder verbalizarlo ya es una forma de regular mi emoción, ya es una forma de darle sentido a esa emoción que yo tengo en algún momento. El conectarnos con los demás nos acerca a sentir el estado de bienestar. Recordemos que, hablando un poquito de la función de las emociones, la alegría nos permite o la alegría nos sirve para conectarnos con los demás. Entonces, en la medida en que nos conectemos con los demás, más emocionalmente estables nos vamos a sentir, que a pesar de que a nuestro alrededor haya muchas cosas negativas y difíciles, es normal que nosotros podamos descargarnos a través del otro. Y claro, en muchas ocasiones vamos a tener las ganas de mejor estar solos, de mejor llorar, de mejor pasar tiempo tranquilos, nosotros encerrados. Es normal que también queramos hacerlo. Entonces, lidiar con nuestras emociones se vuelve lo más importante a través de la regulación emocional, a través de la búsqueda de apoyo social, a través de el también intentar desconectarnos de tanto, el no sentirnos mal o no sentirnos culpables de porque hoy no publiqué tantas cosas sobre lo que está pasando en el país. Eso no me tengo por qué sentir culpable por eso, porque yo también tengo además de sujeto político, que pues claro, es algo muy importante en mi vida, también soy una persona, ¿sí ves? Entonces, el ser una persona implica que yo también tenga esta parte del autocuidado emocional. ¿Y cómo me cuido emocionalmente? El de si yo siento que ya estoy demasiado saturado con una información, el de si yo siento que ya definitivamente estoy al tope de lo que yo puedo aguantar emocionalmente, yo también puedo decir alto, yo no quiero más informarme más, yo no quiero más pasar 6 horas de mi vida viendo Instagram o Twitter y viendo todas las cosas que pasan en el país, no quiero. Entonces le puedo pedir a alguien que me ayude, que me diga lo que ve, que me haga un resumen como de lo más importante, pero el no tampoco prestar atención a lo que sentimos también nos hace más vulnerables. Y yo creo que eso le han pasado a muchas personas. De hecho, he conocido a varios esta semana que terminan explotando porque precisamente hacen lo opuesto a lo que he dicho. Es decir, se encierran mucho tiempo a ver todas estas noticias y a llorar solos y a no verbalizar nada. Y pues sí, de pronto compartimos información a través de las redes sociales, pero es que las redes sociales no nos conectan como tal con otras personas, nos conectan parcialmente, pero no hay nada mejor que la conexión física, por lo menos para mí como Ángela, no hay nada mejor que yo poder decirle a una persona de frente o darle un saludo o de pronto, bueno, con todo lo del confinamiento y demás, pero por lo menos verlo personalmente y poder modular mis gestos y poder leer los gestos de la otra persona, eso me conecta más al otro, eso me hace más humano y eso al mismo tiempo me permite sentirme capaz de reconocer mis propias emociones a través del otro. Bueno, yo quiero que sepas que me siento plenamente identificada con lo que dices porque, por ejemplo, la semana pasada fue una semana muy difícil por la situación social, económica y política que vivimos en Colombia. Todas las redes sociales estaban llenas de noticias muy duras, sobre todo de muertes, y a eso se le suma que en la casa cada familia habla del tema y cada uno desde sus posturas, lo cual también nos genera un poco más de estrés por las discusiones políticas internas, inclusive también con los amigos. Llega un punto luego de saturación y no es porque no nos interese el tema, al contrario, nos importa tanto que cada noticia nos va agobiando más. Por eso sí creo que es importante identificar cuando ya no podemos manejar esta avalancha de información. Por ejemplo, decir hoy no entro a Twitter antes de acostarme porque no voy a dormir tranquila. Y por otra parte, hablando con algunos amigos, nunca falta la persona que dice ese cuento de que no pueden dormir por ver noticias es mentira, a lo que yo siempre les respondo que no es verdad. Hay personas que son más vulnerables a la información que se consume y eso depende de cada personalidad. Por eso debemos entender y decantar qué tanto podemos manejar estas noticias, porque a eso se le suma ya el estrés de la pandemia. Todos los días se están hablando de cifras. Por ahí nos dicen que si ya sabemos que se están muriendo personas, ¿para qué nos ponemos a ver diariamente cuántas personas mueren? Si esto nos puede generar más estrés y ansiedad, no hay necesidad de estar todos los días revisando este tipo de cifras.
Por eso creo que hoy tú nos has dado alternativas muy interesantes e importantes. La palabra creo que son valiosas para poder hacer un alto e identificar cómo disminuir esos niveles de ansiedad que pueden ser emocionales y normales o de rasgos psicológicos de la personalidad, para siempre estar atentos de hasta cuándo lo podemos manejar o si necesitamos acudir a un profesional como tú. Y bueno, ahora para finalizar viene una sección final de preguntas llamadas preguntas a quemarropa. Son preguntas rápidas que debes responder sin pensar. Y aquí va la primera. ¿Qué le gusta hacer a Ángela en su tiempo libre que no tenga que ver con psicología? Me gusta hacer kayak. Oye, qué chévere. ¿Cuándo nos invitan? Ay, sí, en Boca Grande hay un lugar donde lo hacen, en Castillo. Pero es súper chévere porque liberas toda la ansiedad ahí. O sea, vas al mar, miras las olas, miras las personas así, no hay mucha gente, entonces estás alejadísimo de la gente. También haces brazos por si te gusta hacer ejercicio y te sientes súper bien. Perfecto. Bueno, y la segunda pregunta, Angie, es ¿cuál es tu banda o cantante favorito? Bueno, a mí me gusta la música electrónica, entonces siempre me ha gustado un man que se llama Deadmau5, que toca Deep House. Angie, antes de despedirnos e irnos, nosotras te conocemos en tus redes sociales, pero queremos que las compartas para que te puedan seguir quienes estén interesados en hacer de pronto alguna consulta, terapia, o que simplemente quieran ver lo que publicas, que en realidad es información súper buena, muy interesante. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, mi Instagram es @psicoamac, que son mis iniciales, Ángela Milena Álvarez Castelar. Y bueno, si alguno de ustedes necesita alguna orientación psicológica, pues que les pida mi teléfono, mi contacto a Lauri o a M para que ya se lo puedan pasar. Gracias, Angie, por todo este aprendizaje. Gracias a M. Creo que ha sido un espacio increíble que va a ser de muchísima utilidad para todas las personas que nos escuchan y que quizás están atravesando alguna de estas situaciones que hemos ya dialogado, y esperamos nuevamente tenerte aquí para seguir echando cuentos de muchísimos más temas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer conocerte, M, que no te conocía. Ay, sí, Angie, qué gusto. De verdad, ojalá nos podamos ver personalmente, ahora que todo mejore un poquito. Claro que sí, a comer algo. Muchas gracias por conectarse a este episodio sobre la ansiedad. Hoy nos despedimos de esta primera temporada de Echando Cuentos y los esperamos en una segunda temporada que seguramente estará mucho mejor.